Nos va a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Adriel, bienvenido. Con cariño te recibimos, la Iglesia Manantial de Vida. ¿Cómo le decimos, hermanos? Señor te bendiga y te use. Dios le bendiga, Iglesia Manantial de Vida, amén. Me da gusto poder estar nuevamente aquí después de, creo que de 1 mes y medio, 2 meses. Volver y regresar y compartir la palabra de Dios siempre es un privilegio, amén. Y así como está, vamos a decirle: Señor, estoy listo. ¿Cuántos están listos para que Dios nos hable? Amén. Yo creo que tú has venido a buscar una palabra, ¿verdad? De ánimo, la palabra dice que es viva y es eficaz, amén. Y siempre la palabra de Dios nos va a reanimar, nos va a avivar, amén. Va a componer algo de nuestras vidas que a lo mejor no estamos haciendo bien. Y yo creo que el Señor te ha traído aquí para cambiar algo de ti, amén. Pero tenemos que estar con esa perspectiva que Dios va a hacer algo, amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos quieren recibir algo de Dios hoy? Amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, estoy dispuesto, Dios, a escuchar tu palabra, Dios, a ponerla, Señor, por obra, Padre Celestial. Gracias porque nos has dado, Dios, la oportunidad de estar aquí, Señor, de adorar tu nombre juntos. Un nuevo día, Señor, en que podemos nosotros, Señor, levantar nuestra voz, levantar nuestro cántico, Señor. Y como lo dice el salmista en el 150, Señor, todo lo que respire, adora el nombre del Señor. Y hoy estamos aquí para agradecerte, Dios, pero también para llenarnos de tu palabra, Dios, para llenarnos, Señor, del alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Habla nuestro corazón, Señor. Quita aquello que pueda poner obstáculo en nuestro corazón para que tu palabra no penetre, Señor. Quita todo orgullo de mi vida. Dile: Señor, quita todo orgullo de mi vida, de mi corazón. Yo quiero escuchar tu palabra. Yo quiero que esta palabra sea la espada, Señor, que penetre, Señor, mi alma, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Tome su lugar un momento y no deje de adorar el nombre del Señor. Amén. Hay un canto, no sé si usted lo cantó alguna vez, que dice que no pensemos en nada más que solo en Cristo, en Dios. Amén. Así que quítese de su mente que saliendo se va a ir al pueblito. Eso ya después vendrá, ¿sí? Así que vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos, y quiero iniciar haciéndolo con una interrogante para ti. Una pregunta: ¿cuánto estás dependiendo de Dios? ¿O cuánto dependes de Dios? Este es el título del mensaje: ¿cuánto dependes de Dios? Fíjese que en una ocasión había un jovencito. Ya que de repente los jovencitos se ponen a jugar en las calles la pelota, y de repente se fue al techo de su casa, a la azotea de su casa. Para este varoncito, para rescatar su pelota, sube al techo, amén. Pero al subir al techo se resbala. Imagínense el miedo que sintió. Se resbala y de pronto, así cuando nos pasan las cosas y decimos en un instante, ¿verdad? Reaccionamos. Él reacciona y dice: Dios, ayúdame. Y de pronto que se le engancha el pantalón en una varilla que sobresalía del techo. Y obviamente queda enganchado ahí, ¿verdad? Ya no se mueve. Y en ese momento, después del gran susto que pasó, dice el jovencito: Dios, ya no te preocupes. Ya estoy enganchado en esta varilla. Ya no hagas nada. Ya estoy aquí enganchado. Ya estoy sostenido por la varilla. Amén. Y fíjese, podemos ver dos cosas en esta ilustración. Para el muchachito, la varilla fue de pura casualidad que estaba ahí, ¿sí? Y él dijo: no, ya no necesito a Dios, porque fue de pura casualidad. Ya no, Señor, ya no te necesito. Y dos, se sintió más seguro de estar sostenido por la varilla que de estar recibiendo ayuda de Dios.
de momento podemos pensar o reaccionar como este jovencito. Y debido, hermanos, a que no estamos dependiendo suficientemente de Dios, suficientemente del poder de Dios, no vamos a ver su gloria en su mayor expresión. No estamos dependiendo suficientemente de Dios. Hay cosas que queremos ver en nuestras vidas, pero ¿qué sucede? De repente decimos, Señor, no, pues no creo que tú estés haciendo algo por mí. Es que no estamos dependiendo totalmente del poder de Dios. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Zacarías. Capítulo 4. No deje de adorar el nombre del Señor. Dios está aquí. Amén. Zacarías capítulo 4. El libro de Zacarías ya está pegadito al Nuevo Testamento, antes de Malaquías. Amén. Está es un libro o dos libros antes de Mateo. Amén. Ahí está Zacarías. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Dios. Bueno, ya estamos en la palabra de Dios, capítulo 4, y nos enfocamos en el versículo 2, amados. Dice la palabra de Dios: y me dijo, aquí está hablando Zacarías, el profeta Zacarías está hablando aquí, dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Repite conmigo esta frase, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué no le da palmas a la gloria de Dios? Amén, al Espíritu de Dios. Mire qué interesante este panorama que nos habla Zacarías. Recuerde que Israel está viniendo del exilio en este momento. Israel está viniendo del exilio de Babilonia. Amén, y recordamos un poquito brevemente, no está de más decir que Israel fue cautivo, fue esclavo de Babilonia por causa de su idolatría, ¿sí? De su rebeldía contra Dios, de su desobediencia, de su infidelidad contra Dios. Entonces Dios los entrega en manos de Babilonia, del imperio babilónico, y este imperio los somete, ¿verdad? No llegaron a decirle, a ver, pueblo de Israel, pasen por aquí, hagan fila, ¿verdad? Como las vacunas aquí de esta edad para acá. No llegaron a hacer eso. El pueblo, los guerreros de Babilonia vienen y someten al pueblo de Dios, destruyen la ciudad de Jerusalén, destruyen el templo, lo más sagrado en ese momento, destruyen el templo de Dios. Bueno, y los lleva cautivos, los lleva esclavos a Babilonia por 70 años. 70 años estuvieron ahí. Amén. Y después de esos 70 años regresan a Jerusalén. Regresan al pueblo. Y al volver, el único objetivo del pueblo, hermanos, es reconstruir el templo, obviamente de la ciudad de Jerusalén. Ese era el objetivo principal, reconstruir el templo, reconstruir Jerusalén. Amén. Y recuerde que en ese momento Josué y Zorobabel eran los líderes de esa región.
Josué y Zorobabel estaban de frente en esa región. Zorobabel era el gobernante. Amén. Y Josué estaba encargado de las situaciones espirituales. Era el sumo sacerdote. Y la prioridad de ellos dos era reconstruir el templo. La prioridad del pueblo, juntamente con el líder, era construir el pueblo, reconstruir Jerusalén. Amén. ¿Por qué? Porque usted sabe, hermano, que el templo era el lugar de comunión con Dios. Hoy en día dirán muchos, como mi hijo Gael: ay, papá, puro templo, ¿verdad? Cuando tenemos una serie de programas en la iglesia, es estar ahí. Ay, papá, puro templo, dice. Muchos piensan así hoy. Ay, Dios, puro templo, puro culto. No hay tiempo de ir al pueblito, ¿ah? Hermano, pero tenemos que comprender en estos días, en estos momentos que estamos viviendo en la humanidad, es necesario congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Como lo era en la antigüedad el templo es un lugar de comunión con Dios. El templo, amados hermanos, si usted recuerda en 2 de Crónicas 7, cuando Salomón consagra el templo, el Señor le dice: aquí van a estar atentos mis oídos. Dios hace un pacto con Salomón para el templo. Todo aquel que levante, dice, oración, clamor en este lugar va a ser atendido, va a ser escuchado por mí, dice Dios. Y ese era el pacto que Dios tenía con Salomón. Y esa era la importancia de reconstruir el templo. Pero sucede, hermanos, que la edificación o la reconstrucción del templo se detiene. Habían muchos obstáculos. Habían muchas cosas que se habían levantado. Los enemigos eran muchos. El pueblo de Dios estaba totalmente parado para no lograr la edificación del templo. Y eso añádale que la mayoría del templo o del pueblo no tenía experiencia en reconstruir templos. No eran artesanos, no les sabían nada hacia la obra. Solamente era un grupo de personas que querían hacer algo, pero no sabían cómo, no sabían qué hacer. Tampoco eran aptos para la batalla. No había guerreros en ese momento en el pueblo de Israel. ¿Cómo iban a pelear en contra del enemigo? Imagínense al pueblo de Dios con miedo, amedrentados, desanimados. Yo quiero que usted hoy se ponga los zapatos de Zorobabel como gobernante. Imagínense a Zorobabel gobernante. Había un gran reto en sus manos. Había una gran prueba que él tenía que realizar. Pero él dice, ve las circunstancias y dice, oh Señor, ¿cómo le voy a hacer? El pueblo está desanimado. ¿Cómo voy a lograr esto si no hay artesanos dentro del pueblo? Incluso, ¿cómo vamos a defendernos de nuestros enemigos si no son guerreros? Imagínense cómo se sentía él. El gobernador Zorobabel. No había la capacidad. Los recursos del templo se habían detenido. Ya no había recursos para levantar la reconstrucción, para hacer la reconstrucción. Se quedó inconcluso la obra. Zorobabel se sentía imposibilitado, de manos cruzadas, no podía moverse, no sabía qué hacer, hacia dónde ir. ¿Cuántas veces usted se ha sentido como Zorobabel, imposibilitado? Que ve las circunstancias, que ve la prueba, y usted lo único que dice, Señor, ya no quiero nada, mejor sácame de aquí. Como dijo Elías, mejor mátame. Anhelo el rapto, ¿verdad? No anhelamos el rapto cuando estamos presionados por las imposibilitados, hermanos. Hagamos lo que hagamos, parece que no hay resultado.
Digamos lo que digamos, parece que no surge efecto para lograr algo, una solución. Creemos que estamos implementando soluciones al problema, pero más bien es más problema al problema. Ya no son soluciones al problema, sino problemas a la solución, ¿verdad? Desgastados, ya no quedan fuerzas para nada. Así se sentía Zorobabel, más o menos. Desalentado, desanimado, con ganas de decir: Señor, ¿por qué me pusiste a gobernar el pueblo en este momento? Pero esta parte de la historia, hermanos, lo cambia todo. En medio de esa situación que Zorobabel se sentía imposibilitado, desanimado, con el pueblo cruzado de manos, Dios trae una palabra a Zorobabel, a su corazón, a su vida. Y es la palabra que Dios quiere traer para nosotros hoy. El versículo que acabamos de leer, Dios habla con el profeta Zacarías, le da una visión. Dice, el versículo 1 inicia diciendo que fui despertado, dice, como aquel que lo despiertan de su sueño. Imagínese usted, profundamente dormido a las 3 de la mañana, a 4 de la mañana, y de repente algo lo despertó. Eso sucedió con Zacarías. El Espíritu Santo, el ángel de Jehová, lo despierta y le da una visión. Y esta visión tiene que ver con un candelabro de oro o un candelero. ¿Sí se acuerda de un candelero? ¿Sí lo ha visto? Son ese aparatito que tiene unas llamitas aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí ubica el candelabro? Dios, Zacarías ve ese candelabro que tiene las 7 mechitas. Y usted recordará muy bien, hermano, que el candelabro formaba parte importante del mobiliario del templo antiguo. Pero este candelabro que ve Zacarías era un poco diferente al que estaban acostumbrados a ver. ¿Por qué? Porque dice que este candelabro tenía conectado ductos. Está el candelabro, había un recipiente y que tenía ductos conectados directamente del olivo, de los árboles, y fluía el aceite de ambos lados. Pero ese recipiente traía ductos conectados a las llamitas o a las mechitas, ¿verdad? No sé cómo le dicen, ¿verdad? A las lamparitas. A cada lamparita 7 ductos caían del recipiente, y los 2 ductos que caían al recipiente grande, y estaba fluyendo el aceite, amén, al depósito de la lámpara. Fluía el aceite, amén. Y en el primer templo, hermano, las 7 llamas del candelabro siempre tenían que estar encendidas. Siempre tenían que estar con el fuego. Amén. Pero a diferencia, hermanos, de esta visión que Dios le da a Zacarías, las personas tenían que ir al árbol de olivo, desprender el fruto, llevarlos a triturar para extraer el aceite, ponerlo en recipientes, cargarlo, llevarlo al templo, vaciarlo en las lamparitas, en las 7 lamparitas. Y cuando se está acabando el aceite, volver a hacerlo. Y cuando el recipiente se estaba dejando o se estaba vaciando, tenían que hacer lo mismo las personas. Y ese mismo proceso era constantemente. Era un trabajo que ellos tenían que hacer. Era un trabajo en el cual que se requería mucha fuerza, se requería mucho esfuerzo humano, mucho trabajo físico. Era desgastante, imagínense. Todo eso era manual, no como ahora, porque creemos que todo lo que está en la Biblia lo pasamos ahorita a la modernidad. Todo es industrial, todo es máquinas, ¿verdad? Solo usted va y aplasta un botoncito y sale el cafecito caliente, aleluya, ¿verdad? No de esa manera. Todo era manual, todo era trabajo físico. Entonces la visión dice que hay ductos conectados ante los olivos. ¿Y qué le estaba diciendo a Zorobabel con esto?
Le estaba diciendo, el suministro de aceite o el recurso no se va a acabar nunca, porque está conectado directamente de los árboles. Solo se va a producir, solo va a prender el fuego. Por lo tanto, ya no van a necesitar esfuerzo humano. Por lo tanto, ya no van a necesitar más recursos. Ese era el mensaje de Dios para Zorobabel. Y es el mensaje que Dios trae para ti hoy, amado hermano. No es con ejército ni con fuerza. Es con el poder del Espíritu Santo de Jehová de los ejércitos. Amén. Dale gloria al Señor. No es con fuerza, no es con tu pensamiento. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Imagínense, en ese momento Zorobabel se sentía imposibilitado depender de los recursos, porque estaba dependiendo del recurso humano, estaba dependiendo del recurso económico para el templo. Depender de eso lo había quedado o lo había dejado cruzado de manos, imposibilitado por depender por recursos que no había, por depender de un pueblo desanimado. Pero Jehová le dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Yo no sé cuántos se gozan con esta palabra de Dios. Cuando menciona ejército, hermanos, se está enfocando a un esfuerzo colectivo. Es decir, los recursos de un grupo. Si lo adaptamos para la iglesia o los trabajos de la iglesia, los recursos van a depender totalmente de cuántos somos o cuántos dejamos de ser. Hablando de números, ¿cuántos somos? Si somos tantos, vamos a lograr algo. Si somos menos, bueno, no vamos a lograr mucho. Se está hablando de la cantidad de fuerza cuando dice ejército. Cuando tú lo traes a tu vida y dice, no es con ejército, tal vez tú puedes pensar, bueno, ¿cuántos amigos tengo? En otras palabras, ¿cuántas palancas tengo para entrar a un trabajo bien posicionado? Porque hoy se maneja esto, hermanos. Si quieres un buen trabajo, un trabajo posicionado, se necesita que conozcas por lo menos a alguien para que puedas estar en un trabajo. Y de repente pensamos eso. Oh, si yo estuviera, o si mi familiar fuera tal persona, yo ya estuviera en ese trabajo. O si yo fuera empresario, si yo tuviera dinero, cuántas cosas ya había logrado. Hermanos, el ejército habla de depender de la cantidad de recursos. Y el Señor le dice a Zorobabel, no es con ejército, no es con la cantidad de recursos. Te quedaste sin recursos, pero bueno, no va por ahí el asunto. Pero también le dice, no es con fuerza. Y fuerza, hermanos, habla de tu capacidad personal. Habla de lo intelectual, ¿verdad? De la capacidad humana, tu creatividad, tu intelecto, tu capacidad de solucionar los problemas. Ciertamente Dios nos ha dado capacidad. Dios nos hizo hombres y mujeres inteligentes, capaces de lograr algo, de llevar a cabo un propósito. Dios puso inteligencia en nosotros. Pero hermanos, cuando dependemos solamente de nuestra capacidad, de cuánto tengo, de que yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, eso nos va a hacer seres orgullosos. Cuando decimos, yo no tengo por qué asistir a la iglesia, Dios está conmigo en todo momento. Yo aquí en mi casa oro. Tenemos la capacidad, sí, Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos con Él personalmente, pero también colectivamente. El pueblo de Dios estaba preocupado por reconstruir el templo porque necesitaban la comunión con Dios. Cuando dice, pues que yo no necesito de nadie. Hermanos, nuestra capacidad nos puede llevar al orgullo. Y por ende el orgullo va a hacer que nos olvidemos de Dios. Tal vez usted ha escuchado a alguien, no, pues yo no necesito a nadie. Mi Dios es el dinero. Y con eso, mientras yo tenga dinero, no necesito nada más.
Dios nos ha dado la capacidad de poder tener recursos. Dios nos ha dado la capacidad de poder generar recursos para el bien de nosotros. Pero el mal, hermanos, está cuando nosotros dejamos de depender de Dios y empezamos a depender de los recursos. Nos hace que nos olvidemos de Dios, que nos alejemos de Dios y decimos: yo lo logré por mi fuerza. Aquí Dios no metió ni las manos. Yo lo logré, yo levanté, yo hice. Y empezamos a olvidarnos de Dios. Hermanos, cuando dependemos de los recursos, cuando dependemos de nuestro intelecto, podemos lograr algunas cosas, pero no vamos a lograr mucho. No vamos a lograr mucho. Zorobabel le pasó eso. Estaba dependiendo de los recursos, logró algo, pero hasta ahí quedó el asunto. Cuando le frenan los recursos, ya no hubo más para dónde hacerse. Pero amados hermanos, cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios, cuando dependemos del poder de Dios, cuando estamos sumisos al Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo, vamos a ver, hermanos, su gran poder en cada área de nuestra vida. Pero dije, es necesario depender totalmente de Dios. En muchas ocasiones vemos cómo se presenta Jehová como Jehová de los ejércitos en la Biblia. Y podemos hablar, como dijo el hermano que estaba dando el testimonio aquí, infinidades de testimonio de la palabra de Dios, de hombres, mujeres, del poder de Dios. Podemos llevarnos tiempos. Yo no sé cuánto usted tiene de cristiano, de asistiendo a una iglesia, y en ese lapso de años usted ha escuchado constantemente el testimonio que trae la palabra de Dios, el poder de Dios. Pero hermanos, solamente recuerde las plagas en Egipto. Ahí enseña que Dios es poderoso. Cuando vienen las plagas y al pueblo le dice: a ustedes no le va a tocar la muerte, solamente marquen con la sangre del cordero sus dinteles y la muerte no va a pasar por ustedes. Ahí se ve el poder de Dios. Imagínense el mar abierto y pasar en seco. Ahí está el poder de Dios manifestado. Cuando el pueblo de Dios pasa y pasan los enemigos y se cierra el mar, se destruyen los enemigos, se mueren los enemigos, Dios los mata. Y el pueblo, ¿qué hizo? Solamente cruzó el mar abierto sin meter las manos. Eso habla del poder de Dios. Eso habla, amados hermanos. Imagínense David enfrente del gigante y le dice: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con armadura, pero yo vengo a ti, le dice David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo degolla totalmente. Hermanos, todo esto nos demuestra solamente una cosa: que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, nada te va a hacer daño, nada te podrá hacer frente, porque Dios está contigo. El cristiano que está en Dios lo tiene todo. El creyente que está en Dios lo tiene todo. Es un hombre victorioso, es una mujer victoriosa. ¿En qué área de tu vida te has sentido imposibilitado por depender solamente de tus fuerzas? ¿Por depender solamente de tus recursos? ¿En tu matrimonio? Y tú dices: ya, mi matrimonio no tiene solución. Te sientes imposibilitado. Tu hogar, tu familia: mis hijos no hacen caso, no se quieren componer. O te sientes imposibilitado porque no puedes tener un trabajo bien posicionado, bien pagado. Y dices: Señor, ¿qué voy a hacer?
El joven podrá decir: ay, Señor, yo quiero quedar en esa escuela donde enseña bien, una escuela de mayor prestigio, y no logro hacerlo. En tu negocio tú ves que las ventas no van y no suben. ¿Qué está sucediendo? Las cosas no están saliendo para nada bien en la iglesia, el liderazgo, el equipo, el trabajo. Incluso tal vez quieres compartir tu vida con alguien y dices: Señor, mándame al idóneo, a la idónea, y nada. ¿Qué está sucediendo, Señor? Pero la palabra del Señor te dice, amado hermano, tú que estás aquí, Dios te trajo para darte esta palabra. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dele palmas al Señor. Es con ejército, es con su Espíritu. Por su Espíritu, amado hermano, tú vas a ver esas cosas imposibles haciéndose posibles. Por su Espíritu. Pero entendamos, depender de Dios o depender totalmente de Dios no es que nos vamos a quedar ahí pasivos, ¿verdad? No es que nos vamos a quedar ahí sentaditos, ¿verdad? En la silla mecedora, con la almohada, escuchando a Barak, Miel San Marcos. No. En algún momento, hermanos, de la historia, acompáñame a Segunda de Crónicas. En un momento de la historia del pueblo de Israel, Dios tuvo que decirles: dependan de mí. En otras palabras, quédense quietos. Dependan totalmente de mí. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y habla de la victoria sobre Moab, los moabitas y los amonitas. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y dice el versículo 17. Dice el 16, leemos, dice: mañana, le está diciendo aquí Dios al pueblo, mañana descenderéis contra ellos, contra los enemigos. Y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto. Así, aquí Dios le está revelando al pueblo la estrategia del enemigo. Pero ¿qué le dice en el 17? Dios dice: no habrá para qué peleéis. O sea, no van a pelear, tranquilos. Dice: vosotros en este caso. Y ahí les dice: paraos, estén quietos. Es decir, dependan de mí. Y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Bueno, pero ¿cómo es? No que no íbamos a hacer nada, Señor. Y ahora nos dices que salgamos. Pero dice el versículo 21, vamos a brincarnos hasta el 21, ya usted lo lee con calma en su casa, todo el capítulo. El versículo 21 dice: y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. El 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué vemos aquí? Judá no necesitó pelear esa batalla. El pueblo de Dios no necesitó pelear la batalla. Pero eso no significó, hermanos, que ellos no tendrían nada que hacer o se iban a quedar quietos o pasivos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que ellos entonaron, se vistieron con ornamentos sagrados. Salieron a la batalla, pero solamente ellos entonaron alabanzas, solamente cantaron. Hermanos, cuando usted adore al Señor, hágalo creyendo en la victoria del Señor. Ellos cantaron alabando a Dios, hermanos. Aquí vemos que depender de Dios, hermanos, es rendirnos totalmente a Dios. ¿Y qué es eso? Bueno, buscarlo en oración,
buscarlo en la lectura de la palabra, buscarlo en ayuno. Y seguir invirtiendo en su obra, eso es depender de Dios. Seguir invirtiendo en la obra, escudriñar su palabra, obedecer sus estatutos, andar conforme a la palabra de Dios. Eso es rendirse o depender de Dios, hermanos. Porque Dios nunca nos ha diseñado para actuar lejos de Él o independientemente de Él. Él nos ha creado, amada iglesia, para conocerlo, para relacionarnos con Él. Y mientras haya esa relación, vamos a lograr grandes cosas. Y tú vas a ver cosas poderosas trabajando en ti y a través de ti. Pero cuando dependes totalmente de Dios. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo. El cristiano, hermanos, que está dependiendo de Dios totalmente, no va a necesitar de fuerza, no va a necesitar de ejército para enfrentar cualquier sustancia negativa. Porque sí, hermanos, vamos a enfrentar en cada momento de nuestra vida, en la existencia de nuestra vida, vamos a enfrentar situaciones difíciles. Unos más que otros, otros menos que otros. Pero vamos a enfrentar. Pero no vamos a necesitar de nada más, hermanos, sino solamente ese poder que fluye del Espíritu Santo de Dios, que nunca se va a acabar. Si la situación es financiera, lo financiero va a empezar a fluir sin esfuerzo. Si es ánimo, el ánimo va a empezar a fluir sin esfuerzo. El poder de Dios va a empezar a fluir con esfuerzo, sin esfuerzo. Pero si dependes totalmente de Dios. Eso le estaba diciendo a Dios Zorobabel. Va a fluir todo. Va a haber un suministro. No te va a hacer falta nada, pero si dependes de mi Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, porque somos más que vencedores. No dice soy vencedor. No. Más que vencedor. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesucristo. En Cristo, hermanos, estando con Cristo, somos más que vencedores. Yo no sé cuántos aquí son más que vencedores. Denle palmas al Señor. Y aprovecha a ponerse de pie. Gloria al Señor. Yo no sé, hermanos, qué pudieras estar pasando donde dices, ya no quiero nada. Si es en tu ministerio, en el liderazgo, en el trabajo, en la escuela, en tu casa. Yo no sé, hermanos, pero Dios te dice hoy, es con mi espíritu. No es que no estés buscando a Dios, porque puedes estar buscando a Dios, pero nos falta depender más de Dios. No vamos a necesitar ejércitos humanos. Los creyentes, los hijos de Dios, no necesitamos de otras cosas, solamente depositar nuestra confianza en Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos aquí están dispuestos a depender totalmente de Dios? Pero a depender totalmente, porque de repente decimos, ay Señor, ¿será cierto? ¿Será que sí? Pon tu confianza plenamente en Dios y vas a ver muchas cosas a tu favor. Dile, Señor, hoy quiero fortalecerme en ti. Cierra tus ojos. Si deseas pasar al altar, siempre aproveche estar en la presencia de Dios, cuando esté en la casa de Dios. Y cuando se haga la invitación al altar, usted pase. Ciertamente Dios se mueve en todo lugar. Dios está en todo lugar, Él es omnipresente. Y yo quiero hacer esta invitación. Si alguien está aquí por primera vez o es visitante, y decirle, ya no sé qué hacer, en tu corazón dices, ya no hay remedio, pasa, porque Dios va a fortalecer tu corazón hoy.
Dios te va a dar nuevas fuerzas. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y por todo lo que seguirás haciendo. Señor, las situaciones de la vida, Dios, las tribulaciones, las aflicciones pueden desgastarnos, incluso, Señor, a dudar de tu poder, Dios. Pero aquí estamos de ti, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo, Señor, en tu palabra, en la promesa que tú nos has hecho en este día, que no es con fuerza ni con ejército, sino es con tu Espíritu Santo. Dile, Señor, ahí donde estás: Señor, yo quiero depender totalmente de ti. Quiero ver, Señor, quiero ver esas obras maravillosas en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Oh, aleluya, oh, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, ese suministro de gozo nunca más se va a acabar, porque está conectado a la fuente de fortaleza, a la fuente de poder, en el nombre de Jesús. Oh, Santo Dios, tú conoces todo, Padre. Tú lo escudriñas todo, Señor. En el nombre de Jesús. Solo cree y verás la gloria del Señor. Solo cree y verás el poder de Dios. Cuando Jesús, antes de ascender al cielo, le hace una promesa a sus discípulos y le dice: no más, ya van a estar solos. Yo me voy, pero no van a estar solos. Va a haber alguien que les va a guiar, les va a fortalecer, los va a animar. Y Él dice: va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a dar poder. No un poder intelectual, no un poder humano. El poder del Espíritu Santo de Dios, el mismo poder de Dios, es el que está con nosotros. Oh, aleluya. Oh, vamos, empieza a adorar el nombre del Señor. El Señor le dice al pueblo: dependan de mí, estén quietos. Solamente canten, solamente alaben, solamente adoren en el nombre de Jesús. Vamos, empieza a adorar el nombre del Señor. En tu adoración se están cayendo muros. En tu adoración el Señor te está fortaleciendo. Oh, aleluya. Oh, santo, santo. Ahí está el poder del Señor. Ahí está la gloria de Dios, hermano. Créele a Dios. Créele al Señor. Créele al Señor. Oh, Señor, gracias. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Oh, Dios, sobre el liderazgo de esta iglesia. Sobre el liderazgo de esta iglesia, Señor. Te pido de que tú poses tu Espíritu Santo. Oh, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de cada proyecto, Señor, donde de repente no vemos, Señor, o no se ve el recurso, Señor, pero que ellos confíen en tu poder, en tu Espíritu Santo. Oh, aleluya. Oh, en el ministerio pastoral, oh Dios, fortalécelos, Señor, a la familia pastoral de esta iglesia. En cada momento, Dios, en cada lucha, Padre, dale la victoria, Señor, a cada hermano, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús. Oh, fluye el Espíritu Santo de Dios, fluye, fluye, fluye. Ese suministro de aceite fresco que nunca más se va a agotar, que nunca más se va a acabar. Oh, aleluya, porque está conectado a la fuente que es Dios. Oh, vine. Solo tú eres grande. No hay nadie como tú, Jesús. Oh, Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Créale al Señor. Oh, vamos, adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Oh, el Señor quiere hacer algo en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Dale libertad, dale libertad. En el nombre de Jesús.
El Señor está fortaleciendo en este momento tu corazón. Ahí donde estás, ahí donde estás, el Señor está fortaleciendo. El Señor te está llenando, está suministrando aceite en el nombre de Jesús. Oh, hay poder, hay poder, hay poder. Oh, Santo. Oh, sí, Señor. Vine a postrarme, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios poderoso, tú eres que camina con nosotros, porque mayor es el que está contigo, mayor es el que está contigo, mayor es el que está contigo, y Él va delante de ti como poderoso gigante. No estás solo, iglesia, no estás solo, hermano, hermana, no estás sola. Oh, sí, Señor. Gracias, Dios. Ver mi maldad. Oh, Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Cuánto costó ver mi maldad. Sí, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno. Sabré cuánto costó. Te adoramos, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva. Gracias por tu palabra, Señor, que es lámpara, Señor, que es como la miel, más dulce que la miel, Señor. Donde encontramos, Señor, la fortaleza en nuestra vida. Donde vemos las promesas, Señor, que tú tienes para tu iglesia, Señor, para tus hijos. Gracias, Señor, ayúdanos a apropiarnos de tu palabra, apropiarnos de tus promesas, pero también ayúdanos a depender de ti, Señor, en medio de las dificultades. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gloria, gloria al nombre del Señor. Adora el nombre del Señor. Dele palmas al Rey de Reyes. Dele gloria a su nombre. Abra sus labios, abra sus labios. En sus labios está el poder, hermano. Oh, aleluya. Santo. Oh, aleluya. Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra es al Rey de Reyes, Señor de señores. Oh, Señor, siga manifestando tu poder. Siga creyendo en la gloria del Señor, hermano. Siga creyendo en el poder de Dios. Siga dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y mayores cosas veremos en su nombre. Aleluya. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué no pone la mano en la persona que está allá a la par? Yo no sé si hay alguien aquí que está enfrentando este tiempo que mencionaba nuestro hermano pastor, pero ponga su mano ahí en la persona que está a la par con mucho respeto, ahí a su lado, y haga una oración por esa persona. Dígale al Señor: Señor, obra en medio de las circunstancias, obra en medio de toda situación. Hermoso mensaje que el Señor nos da.